Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Felipe y para esta clase vamos a ver qué es el mínimo común múltiplo. Vamos a empezar por explicar qué significa múltiplo, luego común y por último la parte del mínimo. Entonces, primero múltiplo. Tomemos por ejemplo el número 5. Ahora, ¿qué sería un múltiplo del número 5? Simplemente es un número C, un número entero C, tal que exista otro entero, vamos a llamar ese entero A, al multiplicarlo por 5, recuerden cuando no hay ningún símbolo en la mitad, pues es multiplicación. Al multiplicarlo por 5, pues obtenemos C. Entonces, ejemplos de ello sería 5 punto, ese punto va a ser multiplicación por 2, es igual a 10. Eso quiere decir que el 10 es un múltiplo del número 5. Ahora, recuerden que esta es una operación conmutativa, da igual el orden que le pongamos, 2 por 5 igual a 10. Lo que nos diría que el 10 no solamente es múltiplo del 5, sino también es múltiplo del 2. Ahora, si queremos multiplicar por otro número, digamos 5 por 3, obtenemos el 15. Lo que quiere decir que 15 también es múltiplo tanto del 5 como del 3. ¿Qué pasa con el número 22, por decir algo? Existe un número tal que si multiplicamos el 5 por ese número que vamos a llamar A, da igual a 22. De hecho, sí existe ese número, pero ya no sería un número entero. Tendríamos que tomar el número 22 quintos, un número quebrado. Si multiplicamos 22 quintos por 5, efectivamente sí nos da 22, pero pues eso no es lo que queremos. Lo que nosotros queremos es que sea un número entero como estos. Así que no, 22 no sería múltiplo de 5. Bien, esta pregunta, ¿es 117 múltiplo de 3? Entonces lo que nos está diciendo eso, utilizando las ecuaciones, sería 3 multiplicado por algún número, vamos a llamarlo esta vez X, para no usar siempre la misma letra, es igual a 117. Ya sabemos que sí existe un número que tiene esa condición, pero no sabemos si ese número es entero o no. Si existe un número entero que cumpla con esto, pues sería cierto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues fácil, ustedes toman esto que está multiplicando, lo pasamos a dividir, como lo hacemos con las ecuaciones. Si no saben cómo se resuelve ese tipo de ecuaciones, pues les voy a dejar un video en las tarjetas. Entonces, 117 dividido 3. Habría que hacer esta división y si nos da un número entero, pues ya saben, sí sería un múltiplo 117 de 3. Si no, entonces no. Entonces ahí se los dejo de tarea. Otra pregunta que me hace mucho ¿es un entero múltiplo de sí mismo? Entonces recordemos la definición. Tomamos por ejemplo el número 4 y la definición nos dice, tiene que existir un número A entero, ya que al multiplicarlo por 4 me dé 4. Y pues claro que existe el número 1. Si multiplicamos 4 por 1, pues vuelve a ser 4. ¿Eso qué querría decir? Que todo número, porque pues con el 4 también podemos hacer lo mismo, aquí lo estamos haciendo con el 4, pero podríamos hacerlo con el 5, o con el 6, o con el número que queramos, simplemente multiplicamos por 1 y obtenemos el mismo número. Entonces, todo número entero es múltiplo de sí mismo. Y al mismo tiempo podemos ver que todo número es múltiplo del número 1. Bueno, ya sabemos qué significa la palabra múltiplo. Ahora vamos con la siguiente palabra, común. ¿A qué se refiere con común? Necesitamos ahora por lo menos dos números. Tomemos el número 3 y tomemos el número 6. Necesitamos un número que sea múltiplos de los dos al mismo tiempo. El número 9 ¿sería o no sería un múltiplo común? La verdad no lo es. ¿Por qué? Porque sí es múltiplo del número 3. De hecho, 3 por 3 igual a 9. Pero no es múltiplo del 6. No existe un número entero tal que al multiplicarlo por 6 me dé 9. ¿Cómo podemos estar tan seguros de esto? Pues porque, observen, 6 por 1, pensamos que esto da igual a 6. Sabemos que 6 por 2, esto es igual a 12. Y pues ya el 9 es un número que está acá en la mitad de estos dos. Y pues no hay ningún otro número pues, más grande que 1, más pequeño que 2, que sea entero, obviamente. Y que al multiplicarlo nos va a dar 9. Ya si multiplicamos el 6 por otros números más grandes, pues nos va a dar resultados más grandes que 12 y por lo tanto más grandes que 9. Ahora, la pregunta es, ¿existe o no existe un múltiplo común de estos dos? Por supuesto que existe, de hecho existen infinitos. Para cualquier par de números siempre se puede encontrar infinitos de ellos. Una forma de hacerlo rápido sería multiplicar los dos números. 3 por 6, 18. Listo. 18 es múltiplo tanto del 3 como del 6. Pero no solamente es el 18, miren, si yo cojo el 18 y lo multiplico por otro número, por ejemplo 18 por 2, eso me da 36. Y observen que efectivamente el 36 es múltiplo también de ambos. Es un múltiplo común. 3 por 12, 36. 6 por 6, 36.
Y pues puedo seguir multiplicando esto por otros números, digamos 18 por 3, eso me daría 54. O 18 por 10, 180. Todos estos números son múltiplos comunes del 3 y del 6. Les dejo de tarea encontrar múltiplos comunes de 5 y 4, de 9 y 6. Pero ahora viene la otra palabra importante, mínimo. Muy bien, entonces, ¿a qué nos referimos con mínimo? Observen que todos estos son múltiplos del 3 y del 6, como lo dije hace un momento, pero este es el más pequeño de los que tengo yo acá. Ahora, la pregunta es, ¿sería este el mínimo común múltiplo de 3 y 6? La respuesta, si quieren pausen el video acá para que lo piensen un rato, pero la respuesta es no. Existe otro número más pequeño que el 18, que es múltiplo de los dos al mismo tiempo. Para toda esta conversación sería bueno que supieran que es un número primo, porque sirven bastante para encontrar mínimos comunes múltiplos y cosas así. Bueno, yo voy a hacer el ejercicio acá, voy a encontrar cuál es el mínimo común múltiplo de estos dos. Entonces, observen que el 6 es al mismo tiempo múltiplo del 3. Miren, 3 por 2, 6. Y ya dijimos que todo número es múltiplo de sí mismo. Eso quiere decir que más pequeño que todos estos estaría el propio número 6. Este sí sería el mínimo común múltiplo de estos dos. Pues a veces se escribe así. 3, 6. ¿Listo? Y pues uno aquí coloca igual a 6. Vamos a hacer otro ejercicio. Esta vez lo haremos con, por ejemplo, el 4 y el 7. Como les dije hace un momento, basta con multiplicarlos ambos para obtener un múltiplo de los dos. Entonces, 7 por 4, 28. Listo, el 28 es múltiplo de ambos. Si multiplicamos 28 por 2, por ejemplo, tenemos 56. Y el 56 también sería un múltiplo de ambos. Pero aquí queremos encontrar el mínimo común múltiplo. ¿Sería 28 el mínimo común múltiplo de estos dos? Miren que esto no funcionó antes con el 3 y con el 6. Pero aquí sí va a funcionar. De hecho, el 28 efectivamente es el mínimo común múltiplo de los dos. Ahora, ¿por qué funcionó eso de multiplicarlos a los dos para obtener el mínimo común múltiplo y acá no? La razón por la que funcionó eso es porque estos tienen un factor común. En otras palabras, si yo cojo el 3 es un número primo, entonces no lo puedo dividir más, pero el 6 en cambio sí lo puedo factorizar en 2 por 3. Entonces, como ven, en la descomposición tanto del 3 como del 6, pues tenemos un número 3 acá, un número 3 acá. Cuando eso pasa, entonces el mínimo común múltiplo no va a ser la multiplicación de ambos, va a ser más pequeño. Ahora, aquí también se da el caso que el 6 es múltiplo del 3, pero eso no tiene que pasar siempre. Veamos un ejemplo de esos. Tenemos el 4 y el 10. A diferencia de lo que teníamos antes, el 10 no es múltiplo de 4. ¿Listo? No hay un número entero que ustedes multipliquen por 4 y de 10. Acá sí teníamos eso. El 6 es múltiplo del 3. Y miren que el mínimo común múltiplo nos dio el propio 6. Acá eso no va a pasar. Pero tampoco va a pasar que la multiplicación de ambos nos dé el mínimo común múltiplo. 4 por 10 sería 40. Y 40 no es el mínimo común múltiplo de ambos. Sí es múltiplo de los dos. Sí es un múltiplo común, pero no es el mínimo. ¿Por qué sé que no es el mínimo? Porque hay un número que los divide a ambos. ¿Y cuál es ese número? Entonces el 4 se puede también escribir como 2 multiplicado por 2. Y del 10, pues es igual a 2 por 5. Entonces, miren que ambos tienen el número 2 entre sus factores. Existe toda una técnica, bueno, existe un montón de técnicas diferentes para encontrar el mínimo común múltiplo de dos números. Pero en este video solamente quería dar la definición de ambas. Aquí vamos a colocar entonces simplemente que el mínimo común múltiplo de ambos va a ser igual a 20. ¿Listo? Ese es el de todos los múltiplos que tienen estos números, los infinitos que tienen, pues este es el más pequeño. Una forma de hallar esto, pues una forma muy laboriosa, hay mucho mejores formas, sería encontrar múltiplos de este en orden. Entonces, ¿cuál sería el múltiplo más pequeño de 4? Sería 4 por 1, propio 4. Luego 4 por 2, 8. Luego 12, 16, 20, 24, 28, etc. Y para el 10, pues sería entonces 10 por 1, 10, por 2, 20, 3 por 3, 30. Luego vamos con el 40, 50, 60, etc.
Entonces buscamos cuál es el más pequeño de todos estos que están acá, cuál es el que está en ambas partes y es el más pequeño. Miren que el 10 está abajo, pues no está arriba. El 20 está abajo y también está arriba. El 30 está abajo, no está arriba. Y acá, 4, 8, 12, 16 no están acá abajo. 24, 28 tampoco. Entonces ya uno encuentra que el 20 es el más pequeño. Esta es una forma de hacerlo, pero es súper laboriosa, súper impráctica. Voy a dejar un video ahí en las tarjetas si quieren ver pues unos métodos mucho mejores, mucho más prácticos que este. Entonces, para poder entender este concepto que necesitamos, básicamente, para poderlo entender bien, necesitamos saber qué es un número primo. Y también necesitamos saber otro concepto muy importante que sería el mínimo común, perdón, el máximo, esto es mínimo, pues múltiplo, esta m es de máximo, común divisor. Entonces, los veo en ese video, voy a hacer un video sobre el máximo común divisor, los veo ahí, los voy a dejar ahí en pantalla. Chao. No olviden suscribirse.